Una vez más agradecemos a todos nuestros hermanos y amigos que nos permiten entrar hasta sus hogares. Un saludo, que el Señor les siga bendiciendo. Les agradecemos con todo nuestro corazón por su gentileza, prestarnos este tiempo y escuchar una reflexión más de la palabra del Señor. Hoy queremos ir a una porción de Apocalipsis capítulo 2 en el verso número 8. Es una de las 7 iglesias a quien Dios les habla. A todas ellas les tiene un mensaje. A 2 de estas iglesias, Dios, a través del Espíritu Santo y de esta palabra, les da no solo una palabra de fortaleza, de consuelo, sino de mucho aliento. Pero 5 de ellas son amonestadas, son exhortadas por no caminar de acuerdo a la palabra del Señor. Creemos a la luz de la Biblia y por la historia que vemos en la misma, no hay mejor tiempo o no ha habido mejor tiempo para que el hombre invoque y busque la presencia del Señor como el tiempo de la aflicción, como el tiempo de la angustia, aquel tiempo en los que han experimentado alguna persecución, ¿por qué no decirlo? Tiempo de tribulación. Y en esta ocasión, en el capítulo 2 de Apocalipsis, en el verso número 8, vemos a la iglesia de Esmirna. Estas estaban ubicadas en Asia Menor. Es una de las 2 iglesias, porque la otra es la iglesia de Filadelfia, a las que prácticamente Dios no amonesta, porque estaban pasando momentos difíciles, momentos de persecución, momentos de aflicción. Y es en ese tiempo cuando el hombre más se acerca a Dios. Es por eso que decíamos en la reflexión pasada, veamos el lado positivo de todo esto. Algo bueno podemos extraer. Dios quiere que el hombre se acerque a Él. Dios quiere que el hombre le busque. Hoy es el tiempo de que la iglesia se consagre a Dios. La iglesia se santifique. Y aquel que no le conoce, busque a Dios. Es el tiempo de llenar el cielo de hombres y mujeres de Dios. La palabra de Dios dice así, Apocalipsis capítulo 2, verso 8, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Como puedes ver, Dios aquí está alentando y dando una promesa que Dios les va a guardar, porque en medio de la tribulación ellos están perseverando, ellos están buscando el rostro del Señor, y creo que Dios está obrando, Dios está guardando a los suyos, cumpliendo sus promesas. Por eso es que dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Y hoy podríamos decir, no temas, confía en el Señor con todo tu corazón. Como hemos visto anteriormente en San Mateo capítulo 6, verso 25 hasta el 33, la palabra del Señor en 3 veces dice, no temáis, no temáis, no temáis. Y en el verso 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Todo lo antes mencionado, Dios tiene cuidado de los suyos.
esta iglesia había sufrido tanta persecución que uno de los pioneros, uno de los, podríamos decir, hermanos cristianos de la primera iglesia, cuyo nombre era Policarpo, fue martirizado. Lo amarraron en una estaca y ahí lo quemaron. Fue aproximadamente, según la historia, en el año 156 después de Cristo. La iglesia estaba siendo perseguida, pero nunca se alejaban de la mano del Señor. Ellos estaban cada día santificándose, consagrándose. Y creo que debe de ser la actitud de la iglesia de hoy, buscar el rostro del Señor. Podemos ver también en el capítulo 3, donde habla a la iglesia de Filadelfia, capítulo 3, en el verso número 10, la palabra del Señor dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Es una palabra, como dije, de aliento. El Señor hablando a aquellos que están viviendo momentos difíciles, les dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba. Es hoy cuando estamos viendo las promesas del Señor cumpliéndose en medio de su pueblo. Dios es fiel, es algo que nunca debemos de dudar. Y creo que hoy es el tiempo de pregonar la palabra del Señor. Hoy es el tiempo que nosotros debemos de predicar y seguir anunciando este mensaje de buenas nuevas, la esperanza que el hombre tiene en Cristo Jesús, buscar el rostro de Dios con todo el corazón. Como hemos venido anunciando, no dudamos que esto pasará pronto y tendremos un avivamiento en medio del pueblo de Dios. Habrá una cosecha, hombres y mujeres dando testimonio con una fe fortalecida, pero sobre todo nosotros veremos cómo Dios ha venido cumpliendo su palabra. Sabemos que Cristo también padeció, y Él padeció por nosotros. Él padeció en la cruz del Calvario, el justo por los injustos, dice la Biblia, para llevarnos a Dios, para reconciliarnos con el Señor. Y Él está con los brazos abiertos, esperando a todo aquel que se arrepiente y le busca. No importa cuál sea el tiempo, lo importante es que nos acerquemos al Señor. Queremos que todo esto pase pronto. No dudamos que muy pronto estaremos congregados aquí en la iglesia y alegres, celebrando al Señor. Como dice la palabra en el Salmo número 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y aquí estaremos en armonía, alabando, glorificando a Dios, dándole a Él toda la gloria por su fidelidad. Sin embargo, sabemos también que vienen tiempos de cumplimiento de la palabra. Se están cumpliendo las promesas del Señor. Nosotros los cristianos tenemos una esperanza, y es de que Cristo muy pronto aparecerá para arrebatar a su iglesia, y para esto también debemos prepararnos. De repente me he puesto a pensar, ¿no será que Dios nos está por un momento concentrando en nuestros hogares para meditar, para ponernos a cuentas con Él? De repente, si ha habido algún conflicto familiar, perdonarnos y juntos invocar el nombre del Señor para
ese encuentro con nuestro Dios, para cuando Cristo venga por su iglesia, ser arrebatados y participar de ese evento glorioso y estar en la presencia del Señor. En Primera de Corintios capítulo 15, Primera de Corintios capítulo 15, en el verso número 51 y verso número 52, el apóstol Pablo habla a la iglesia de Corinto y encontramos esa porción que dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Vea el verso 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que todo esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero la palabra dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. En cualquier instante el Señor puede aparecer. Por eso digo, este tiempo es para buscar más del Señor, ponernos a cuentas con Él, leer su palabra. Bienaventurado, dice la Biblia, aquel que cuando el Señor viniere le encuentra en comunión con Él. Y no sabemos, no tenemos el día, ni la hora, ni el año, no tenemos fecha para cuando ese momento va a suceder. Es por eso que tenemos que estar apercibidos, tenemos que estar preparados. Y animamos a todos nuestros hermanos a no bajar la guardia, a buscar del Señor, leer la palabra. Yo sé que de repente los días que se van acumulando y estando en casa puede ser un poquito tedioso para algunos y quizá caigan en el mismo aburrimiento, pero yo les animo para leer la palabra de Dios, para testificar los unos a los otros las maravillas del Señor y estar preparados para ese momento cuando Cristo aparezca por su pueblo. También tenemos otra porción de la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses, solo para testimonio. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, dice en el verso número 16: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aleluya. Porque el Señor mismo con voz de mando, aquel que dijo: me voy, pero voy a regresar. El apóstol Pablo dice: con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Tenemos la promesa del Señor. Él viene pronto. ¿No será que de repente el Señor nos está preparando para ese encuentro con Él? Yo le dejo esa interrogante para que pueda meditar. No podemos, como dije, evitar todo lo que ya está aconteciendo, pero podemos nosotros prepararnos para el encuentro con nuestro Dios. Todo aquel que ha tenido una experiencia con su Señor sabe que no es permanente en esta tierra. Somos peregrinos, vamos de paso. La Biblia nos llama embajadores. Entonces, nuestro deseo es encontrarnos con el Señor, pero mientras estamos en esta tierra tenemos una misión, y hoy más que nunca podemos proclamar las buenas nuevas de salvación. Hoy más que nunca podemos aprovechar el tiempo para hablarle a aquel que no conoce de Cristo. No puede evitar
que se deje de cumplir la palabra del Señor cuando dijo que Él vendrá pronto, pero sí puede evitar el quedarse aquí, que no pase como pasó en los días de Noé. Noé pasó predicando la palabra del Señor durante el tiempo que él estuvo construyendo el arca, más de 100 años, y la gente se burlaba de él, la gente no le creía, pero llegó el día de su cumplimiento, llegó el día en que Noé y su familia entró en el arca, y luego toda la gente acudió a él pidiéndole que abriera las puertas, pero habían sido cerradas y selladas por el Señor. Hasta entonces la gente creyó, hasta que ya habían pasado los hechos. Hoy algunos quizá todavía no reaccionan, no han recapacitado. Este es un tiempo para buscar de Dios. No espere que mañana sea demasiado tarde. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que Él está cercano. Busquemos al Señor ahora. Permanezcamos firmes en nuestra fe, así como permanecía la iglesia de Esmirna, la iglesia de Filadelfia, buscando al Señor, perfeccionándose en el Señor. Queremos una vez más dejar en sus corazones nuestra muestra de agradecimiento por permitirnos llegar a sus hogares. Estamos extrañando a toda la iglesia, estamos de verdad extrañando esos abrazos, esos saludos, y como digo, pasará pronto. Vamos a estar pendientes de las noticias cuando todo esto se haya levantado, y entonces estaremos congregándonos para alabar al Dios Todopoderoso. También agradecemos con todo nuestro corazón a todos nuestros hermanos que siguen apoyando el ministerio. Oramos para que el Señor les siga bendiciendo, para que el Señor les siga proveyendo. Creamos en su fidelidad, creamos en sus promesas, que nunca nos va a dejar, Él nunca nos va a desamparar. Que el Señor nos siga bendiciendo. Amén.